quiera entrar. Listo, muy bien. Entonces, bien. Entonces, muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan a esta hora nos ven a esta hora por el canal del segundo Congreso Colombiano y Encuentro Internacional de Estudios Sociocríticos sobre Rock Pesado, Metal y Expresiones Extremas. Les comento que esta mañana estuvimos dos mesas, una que se pudo hacer la transmisión respectiva y otra que se hizo por un enlace cerrado, pero que también se va a subir. Hubo unas discusiones muy interesantes, precisamente se habló mucho sobre el problema de la memoria, de la violencia, hubo intervenciones desde Chile, desde Bélgica, tuvimos intervenciones desde México, bastantes de México de hecho, y en ese sentido pues consideramos que ha sido algo muy, muy interesante en términos de lo que es nuestro evento. Como ustedes saben, pueden seguir nuestra transmisión en la página del Congreso Colombiano de Estudios, en el Facebook lo pueden encontrar, y esta también después va a ser llevada a la red a través del canal del Congreso. Antes de iniciar con nuestro primer invitado, es importante reconocer, bueno, el trabajo de un equipo muy fuerte que ha estado aquí detrás del Congreso, el trabajo de la Universidad Distrital, del doctorado en Estudios Sociales, de la maestría en Investigación Social, del Instituto de Investigaciones Educativas IEIE, que también ha estado pendiente, de Dark Room Network, igual que de Oscura Radio, la red colombiana de estudios sobre rock y metal, la radio UN, y en particular el programa que dirige Carlos Fabián Rodríguez, metal.co. Estamos teniendo en este momento, también un reconocimiento importante al seminario de heavy metal de México. En particular, recordando a un amigo, un conocido, que lamentablemente nos abandonó el año pasado, este año lo alcanzamos a hablar, alcanzamos a dialogar con él en la Ciudad de México y lamentablemente pues nos abandonó, que es Alfredo Nieves. Entonces, de verdad que una sensible pérdida para todos y pues un gran gestor, impulsor de los estudios de heavy metal y de los estudios de rock en México, pero también en América Latina, como quiera que parte de su trabajo se extendía y pretendía también extenderse a todo este ejercicio de actividades académicas que nosotros de alguna manera tuvimos y tomamos como inspiración el ejercicio que han hecho en México, que es muy importante. Claro, también hay otros eventos y otras redes en Argentina, que también están circulando de esa manera. En Bolivia, ahora más tarde tendremos también una presentación que se va a hacer del director también de los estudios sobre el rock y metal en Bolivia. Y en ese sentido, también pues tendremos a Reinaldo Tapias, enseguida de nuestro invitado, que ya se los voy a presentar. Más adelante nos acompañará Felipe Sarruk, nos acompañará Juan Sabat desde Suecia, y finalmente tendremos una intervención de Ramón Restrepo presentando un libro que se llama Ultra Metal. Esa es la jornada del día de hoy, decir que mañana la jornada será virtual y que hoy en las horas de la tarde, de manera presencial, se realizará una mesa relacionada con los medios, relacionada con los gestores de la comunicación en la Universidad Nacional en las horas de la tarde, de manera presencial, un evento que coordina Carlos Fabián Rodríguez y donde contaremos con la presencia de Pino Risica desde el Perú,
tendremos a Ricardo Durán de la revista Rolling Stone Colombia, tendremos a Jenny Verano de la revista Metal Life y también la presentación de la obra de Alejandro Cortés, un académico que escribe y hace novelas sobre el metal, sobre el rock, sobre esta vida que se lleva allí, y Germán Ramos Pulido, que tiene una ponencia que se llama Anti-especismo en el rock y el metal, contra cultura y libertad. Esto será entre las 4 y las 5 de la tarde en la Universidad Nacional, en la Universidad Nacional. Entonces, de manera presencial. Vámonos con esta jornada. Esta jornada la vamos a iniciar con una persona muy carismática, una persona que conocimos también en México hace un tiempo. Digamos que es un gestor gestor, yo lo diría de esta manera, como un baluarte de lo que es el heavy metal y el metal en Latinoamérica, como quiera, que son de estos pioneros que dieron lugar a la aparición de una serie de agrupaciones y a otras que se inspiraron en sus trabajos, y que trabajos que han llegado a muchos lugares en la región, en América Latina y seguramente en otros lugares también del mundo, a través de su trabajo musical, pero también de todo lo que ha implicado su labor en términos del conocimiento y de la reflexión sobre el heavy metal y en particular el metal. Me estoy refiriendo a nuestro primer invitado, Francisco Gatica, o Gatica, se me corrige, Francisco. Gatica, Gatica. Bien, es un músico, bueno, tenemos una breve referencia, es un músico activo desde 1980, de hecho, como lo decía, ha vivido buena parte de la evolución del metal en México, vinculado a agrupaciones como Vago, como Rancés, y bueno, y otras, incluso Mantra, Luzbel, que estuvo hace un par de meses, 3, 4 meses, estuvo en Colombia, o la agrupación Histeria. Con la agrupación Rancés grabó el disco Guerreros de Metal, considerado uno de los más importantes y uno de los referentes del metal en México. Actualmente pues sigue en su actividad musical, sigue hablando de música, sigue firme, como la canción aquella de Viejo Rockero, seguimos ahí al frente del cañón. Y evidentemente también esto lo manifiesta porque él pertenece además al seminario permanente de estudios sobre heavy metal que se desarrolla en México, y que pues tiene un seminario bastante grande y extenso, que es de muy amplio conocimiento en América Latina. Entonces, nuestro invitado, Francisco, pues nos va a hacer una aproximación, una presentación de su trabajo, pero también nos va a hablar pues acerca de esa crónica del metal en México, 1991. Tal vez muchos de ustedes recuerdan festivales como el de Monterrey, recuerdan eventos como por ejemplo el de Black Sabbath en el año 89, cuando pues hubo todo un lío. Recordarán ustedes que el rock colombiano estuvo influenciado durante mucho tiempo por el rock mexicano, por el rock and roll, ¿no? De México, muy fuerte. Creo que fue un fenómeno en Latinoamérica también. Y bueno, vamos a entrar en materia para hablar precisamente de esta crónica que muy gentilmente Francisco Gatica nos ha preparado para la tarde del día de hoy en el segundo Congreso Colombiano y Encuentro Internacional de Estudios sobre Rock y Metal. Bienvenido, Francisco, bienvenido siempre a Colombia y, bueno, a este espacio del Congreso. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación del Congreso, muchas gracias también al Seminario de Estudios Permanentes de Heavy Metal, y pues las palabras de un servidor en ese día, pues efectivamente, como mencionaste hace un momento, están dirigidas en memoria de Alfredo Nieves, que como mencionaste, pues es un gestor muy importante para la música del metal en mi país, y que bueno, sé que también obtuvo muchísimos lazos en Latinoamérica, como en este caso con ustedes, y en memoria de él, pues es de que va esta pequeña plática. Bueno, me permitiré presentar algunas imágenes, trataré de ser
rápido porque es un trabajo, pues, bastante complicado esto, pero pues bueno, permítanme, me indicarán por favor cuando ya esté compartido. Perfecto, Francisco. Ahí estoy, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. Ok, bien, pues vamos a iniciar. Miren, la historia del metal en mi país tiene varias connotaciones y lo curioso es de que si hablamos política y socialmente, en México no ha habido un régimen fascista, no ha habido un gobierno militar, pero como si lo hubiera habido, porque el gobierno se encargó de minar muchas cosas del desarrollo del rock en general, sobre todo después del Festival de Avándaro, que fue el 11 de septiembre de 1971. Y pues bueno, iremos tocando algunos temas de esto a través de esta charla. Para este estudio me permití dividirlo en 3 secciones. La primera, que son los precursores del metal en México en un periodo de 1971 al 79. La segunda, en una llamada formación de la escena, que abarca de 1980 a 85. Y la tercera fase, que es acerca de la consolidación de la escena de 1986 a 1989. En esta primera parte que vamos a abordar ahorita, consideremos que el término heavy metal como tal aplicado a la música, pues todavía no existía, ¿no? Le llamábamos rock duro, rock pesado, etcétera, pero pues el término no existía. ¿En qué nos basábamos para denominar este rock duro? Generalmente era en el uso de una distorsión o de un ritmo de 4 tiempos, 4x4, que fuera bastante machacante y llevara, donde el predominio rítmico fuera lo que llevara las riendas de la música. La primera banda que vamos a visitar ahorita es la Revolución de Emiliano Zapata. Insisto, no es una banda de metal, pero si escucháramos su primer éxito, que fue Nasty Sex, encontraremos ahí un sonido de guitarra bastante semejante a lo que en ese momento pudiéramos comparar en tiempo con Led Zeppelin. Entonces, porque para ese momento las influencias de los Estados Unidos y de Inglaterra pues ya estaban permeando bastante en la sociedad mexicana. Esta agrupación no era de la Ciudad de México, era de la que es la segunda ciudad más importante de mi país, que es Guadalajara, el estado de Jalisco. Desde ahí ellos lanzaron un LP, el anterior que les mostré, que incluso la marca que lo publicó en ese momento, Polydor, que hoy día sería Universal, llegó a editarse este LP incluso en Alemania y obtuvo muy buenas respuestas. Después de eso tendríamos esta banda llamada El Ritual, que navega entre lo que llamaríamos el rock duro y el progresivo. Una banda que venía de Tijuana, una ciudad fronteriza, pegadita a San Diego, solamente una barda divide Tijuana de San Diego, y esta banda venía pues ya con toda la influencia del sonido americano. Llegan a la Ciudad de México y en tan solo unos 8 meses hacen un trabajo tan extraordinario de grabación, de presentaciones, de performance, que los ha colocado como una de las bandas más importantes de nuestro país. Sí, de entrada la imagen, ¿no? Y me supongo que lo que voy a decir ahorita también se aplica a varias partes de Latinoamérica, pero pues bueno, traer el cabello tan largo como ellos y la vestimenta era casi sinónimo de que en algún momento dado la policía iba a ejercer alguna represión contra ti. En el año de 1972 se publica este disco, Enigma, que es el primer disco dedicado total y completamente a lo que es el rock duro, el rock pesado, y además de música original. Sus integrantes hicieron este trabajo primero como un trabajo de escritorio, ¿no? Es decir, cómo va a ser nuestra imagen, qué vamos a decir, cómo será nuestra música, cómo nos vamos a llamar. Y bueno, ellos mencionaban en una entrevista que les realicé que decidieron no usar sus nombres por aquello de lo que en México llamamos malinchismo, es decir, que si eres mexicano, pues te rechazan, ¿no? Pero en este caso, ellos decidieron llamarse sus nombres, más su apellido iba a ser su signo zodiacal, Pablo Cáncer, Carlos Escorpión, etcétera, y de esa manera, curiosamente, lograron ser programados en la radio mexicana. Obtuvieron varios éxitos, el llamado de la hembra, etcétera, y pues bueno, esta es una de las imágenes de Enigma. Por cierto, quiero mencionar ahorita que vi esto del doble bombo,
la primera banda que graba un doble bombo en México, aunque todavía no en el contexto de lo que hoy conocemos como metal, sería El Ritual con su tema de Satanás, que por cierto también desde ahí pues ya vemos que los temas de las letras pues ya no están tan flower power, ¿no? Como lo fue a finales de los 60s. Medusa en 1972 publica este EP de 4 piezas, en el cual se considera el primer power trio que hay en México y con un sonido semejante a lo que nosotros llamaríamos hoy música stoner. Eran muy jóvenes ellos y han navegado de manera intermitente desde entonces hasta como por el año 2017 más o menos. Para el año de 1973, el grupo Ciruela publica este LP llamado De Regreso al Origen, en donde también hay una pieza, Father, en donde el doble bombo lleva un papel muy importante. Y voy mencionando esto de la distorsión, voy mencionando esto de los tiempos y del doble bombo porque sabemos que son recursos que en la década de los 80 pues ya van a explotar a lo que ahora conocemos como metal. Entonces la imagen que tenía Ciruela en esa época. En 1973 aparece el grupo Náhuatl, que tiene una propuesta de rock pesado muy, muy agresivo, y es curioso cómo ellos logran amalgamar el sonido duro con unas rítmicas y propuestas armónicas muy diferentes a lo que se estilaba en la época. Por cierto, como nota, se les hará llegar en algún momento en la página un playlist que preparé para los que están viendo este programa, en donde van a poder escuchar estas propuestas musicales. Ok, el grupo Náhuatl. Como te podrás dar cuenta, la edición de LPs que tienen que ver con el sonido duro, en la década de los 70 fue muy corta. Se manejaron otros estilos, ¿no? Rock, hubo progresivo, blues, etcétera, pero discos que tendieran hacia esto fueron muy pocos. Sin embargo, es hasta 1980-85, en este periodo que yo llamo la formación de la escena, en donde empieza a haber una gran cantidad de publicaciones, ya con un sonido tendiente a lo que ahora conocemos como heavy metal. Y nuestro primer ejemplo lo tenemos también en la ciudad de Guadalajara, con una agrupación llamada Fungus, que en el año de 1980 publica este disco llamado Guadalajara Rock. Aquí todavía hay una mezcla de un rock 70s con algunos indicios de lo que sería posteriormente el metal, pero más adelantito vamos a hablar de esta banda y veremos cómo la evolución musical los lleva a colocar una propuesta musical muy, muy interesante. Esta es su propuesta visual de ellos, aunque esta ya es imagen de finales de los 80s. Para el año de 1981, de manera independiente, aparece este disco de Mistus, una banda de la Ciudad de México llamada Life of a Match. Este disco es muy sorprendente por su calidad interpretativa, por las voces, a mí me sorprenden mucho el juego de voces, y por la calidad de grabación. Les repito que es una grabación independiente, lo cual nos lleva a entender varias cosas. Número uno, me supongo que en toda Latinoamérica fue igual, ¿no? Grabar en aquella época era carísimo si lo querías hacer por tus propios medios. La renta de un estudio de grabación era muy, muy cara. Tenía que ser una compañía de discos quien absorbiera tus gastos, pero obvio las compañías de discos pues tendían más a hacer un material más comercial. Mistus llama la atención porque ellos hicieron su propia producción y fueron una banda muy profesional. A mí cuando escuchan el playlist y la canción que seleccioné, se me ocurre, yo lo escucho y para mí es el primer riff de heavy metal, ahora sí ya con todas sus letras, que se graba en México. Esta es una imagen de Mistus en el año de 1981. Continuando con esto, tenemos ahora de nuevo al grupo Enigma que les presenté hace un momento. 10 años después publican su segundo LP, llamado en México El Morado. Enigma, después de estar en una compañía que en ese momento se llamaba CBS, lo que ahora sería Sony, pues se lanza total y completamente a la independencia y publica varios LPs, lo vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación, ya de manera independiente.
Este es el primero de ellos y continúan con la misma línea de ejecutar lo que llamaríamos pues un hard rock o un rock pesado. Fungus, este es un caso también muy inédito. En aquella época era muy difícil que una banda grabara la misma alineación, grabara un disco 2 veces, ¿no? O eso era casi imposible, o que tuviera una cierta continuidad. Fungus en el año del 82 publica este disco llamado Aferrado al Rock, en el cual mantiene su alineación y además hay una evolución muy fuerte que se va a ver su punto culminante en el año siguiente. En el año de 1982 también hay una continuidad. Enigma publica su disco Duro y Pesado, uno de los discos también muy importantes en la historia de lo que sería el antecedente del metal en México. Y si te das cuenta en la portada, Enigma mandaba maquilar sus vinilos, pero las portadas los hacían ellos mismos. Son portadas serigrafiadas. Compraban de su cartón, serigrafiaban, etcétera, etcétera. Pues en el intento de abatir costos, pero seguir vigentes con nuevas producciones. Para el año de 1983, Fungus edita este LP que se llama Metal, que guardando las distancias geográficas, este LP contiene todos los elementos para ser incrustados sin ningún problema dentro de lo de que hoy conocemos como la New Wave of British Heavy Metal. La propuesta musical de Fungus aquí ya es total y completamente heavy metal. Y además estoy hablando que hasta ahorita todos los materiales que les he presentado son de música completamente original, inédita. Algo que también iré notando a lo largo de, sobre todo la década de los 80s, es que el 85 o 90% de las bandas que publicaron LPs lo hicieron en lenguaje castellano. No discutiré en este momento si el idioma correcto para ejecutar el metal es inglés, es tailandés, es francés o en español. No. Lo que sí sé es que en esa década, los grupos de metal mexicano defendieron casi todos a capa y espada el lenguaje en castellano. Cristal Acero es una agrupación muy importante que en el año de 1983 publica su primer LP. Y es gracias a esto que logran también ser convocados para musicalizar una obra de teatro que se llamó Cumán. En su momento ahorita lo presento. Y en donde la tocaban en vivo ellos en un teatro, en un muy buen teatro en la Ciudad de México. Y ellos tocaban en vivo heavy metal. La música de la obra de teatro era heavy metal. Para ese momento el público mexicano ya era muchísimo. Teníamos acceso al metal por ciertas estaciones de radio, lo conocíamos. En México existe un lugar llamado el Tianguis Cultural del Chopo, es un mercado en el cual cada sábado desde 1980 nos reunimos y ahí pues nosotros podíamos encontrar las novedades que hubiera del metal en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y el público ya conocía el metal, pero ahora quería ir a un concierto de metal. Y es ahí cuando las bandas mexicanas empiezan a tener un gran campo de trabajo y Cristal y Acero lo lleva al teatro. Como te podrás dar cuenta, la imagen que ellos proponían, pues ya es una imagen pues propia del heavy metal de la primera mitad de los 80s. Al año siguiente publican este LP Cumán, en donde viene la música que ellos interpretaban en la obra. Repito, 80% de este LP es heavy metal, el otro 20% serán temas propios de lo que sería un musical, ¿no? Pero pues bueno, esto nos está mostrando ya también una consistencia en el trabajo de estas bandas. En 1985 se publica este LP, se llama Big Wire, de la agrupación Lynx, una agrupación que venía del norte de nuestro país, Agua Prieta, Sonora, pegado ya a la frontera con los Estados Unidos, y logran publicar este LP que es totalmente en inglés, pero cabe destacar que el sonido de este LP es profundamente influenciado e impecablemente interpretado por bandas como Def Leppard. La pronunciación del inglés, las líneas melódicas, la idea de las guitarras rítmicas junto con el bajo y la batería, los solos, todo, la verdad estaba a la altura de la música que se estaba haciendo en esa época.
y la propuesta visual pues tendía a ser pues tal vez no tan dura como Cristal y Acero, pero pues estaba de acuerdo a la época. Uno de los discos, en mi juicio, más importantes de la historia del metal de mi país. En 1985, otras ciudades empezaron a producir bandas, entre ellos está Crazy Lazy, que vienen de la ciudad de Monterrey, y grabaron este disco que siga el rock. Por cierto, casi todos ellos eran menos de 20 años tenían cuando publican este LP, también de manera independiente. Aquí está una imagen de ellos, ¿no? Cristal y Acero tiene una continuidad para 1985 y publica el que, en la opinión de un servidor, es el disco más importante, el disco más heavy, Espadas de Cristal. Este disco se publica, no sé, por ahí así de julio, agosto del 85, pero para septiembre del 85 hubo una catástrofe muy fuerte en nuestro país, en México, un temblor que pues devastó la Ciudad de México y pues bueno, frenó la promoción de y de muchísimos discos más de rock. Quiero que también vayamos tomando nota que en este año de 1985 van a aparecer varios LPs. Hay una razón por ello. En 1985, también llegados de Guadalajara, se presenta este disco de Mask, llamado The Fox. Y es un disco que tiene tintes tanto de progresivo como de metal. Es un disco fantástico, también considerado como uno de los más importantes de la historia de mi país. Aquí está una fotografía de Mask. En 1985, también Ramsés publica su primer LP llamado Apocalipsis. Este LP se había grabado como 2 o 3 años antes, estaba enlatado y hasta este año vio la publicación. También era algo que era un poco difícil en aquella época, ¿no? A lo mejor lo grababas, pero se te acababa el dinero para hacer tu producción, ¿no? Entonces varias bandas grabaron en algún momento, y lo publicaron años después. Ramsés fue su caso. Ahora, para diciembre del 85, se publica un EP que vino a ser el parteaguas total y completo en México. Luzbel publica su EP Metal Caído del Cielo. Y pues para los que en aquella época estábamos empezando a hacer música, caramba, desde portada, letras, grabación, idea musical, nos vino a poner un estándar sumamente alto. Y fue contra lo que los demás grupos posteriores a Luzbel tuvimos que ponernos las pilas, porque Luzbel nos llegó a decir, ¿saben qué? Ahora es por acá. Y bueno, yo creo que varios hermanos latinoamericanos estarán de acuerdo conmigo en que, bueno, la trascendencia de Luzbel fuera de mi país ha sido muy fuerte, ha llegado a varias partes del planeta, y con justa razón. Esta es una imagen de la segunda alineación importante de Luzbel. Y antes de pasar al año del 86, la razón por la cual en 1985 se empezaron a editar ya más LPs es de que la ONU designó que 1985 fuera el año de la juventud. Entonces, el gobierno mexicano, que había tenido una cerrazón muy, muy fuerte en los años anteriores a raíz, como les había comentado, del Festival de Avándaro, pues ahora sí que se vio obligado en dar un impulso a las manifestaciones de la juventud. Y por esa razón ya se permitió abrir más, las bandas mexicanas pudieron presentarse en más lugares, pudieron hacer pequeñas giras a ciudades cercanas a la Ciudad de México, o pudieron viajar de otras latitudes de mi país a la Ciudad de México. Y bueno, y no solamente el metal se benefició, el punk se benefició bastante con esta propuesta ya del gobierno, que pues bueno, aunque quisiera o no, pues era ya un acuerdo que existía. Y esto nos pavimenta el camino hacia la última parte de este trabajo.
que es la consolidación de la escena de 1986 a 1989. Ya antes de avanzar aquí, quiero hacer mención que en 1986 se formó un colectivo de bandas de metal llamada el Escuadrón Metálico. El objetivo de estas bandas era presentar música de calidad, espectáculos de calidad. Se exigía que los grupos pues tuvieran un vestuario, tuvieran unas luces, un equipo pues bueno, dentro de lo que podíamos conseguir en aquella época, pues que fuera un equipo de calidad, que hubiera una buena puesta en escena, un buen performance y y entre todos apoyarnos. Y este Escuadrón Metálico generó, bueno, 4 personas generaron la propia compañía de discos que se llamó Avanzada Metálica. Y esta fue la primera compañía de discos en México encaminada en grabar única y exclusivamente heavy metal mexicano. La propuesta primera fue, bueno, ahorita lo pongo, perdón, me metí aquí antes en algo. Este EP, perdón, este sencillo que tengo aquí enfrente, perdón por la imagen tan poco nítida, Cory Metal fue una banda, actualmente siguen trabajando, de Oaxaca, un estado al sur de mi país. Este EP, perdón, este sencillo, híjoles, cuando me contaron cómo lo grabaron, me quedé, no es posible que lo hayan grabado así. Me comentaban que como decían en los estudios de su ciudad que eran muy ruidosos y bla, 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 consiguieron una grabadora de 4 canales de carrete y se fueron a grabar, literalmente me dijeron que en las afueras de la ciudad, en un establo, para que les subieran como tenían que subirle. Y hoy día es el sencillo más caro que existe de metal mexicano. Este sencillo, si lo llegaras a encontrar, anda entre los 250, 300 hasta $400. Y lo más simpático es que la propuesta musical que tiene Cory Metal es sumamente semejante al Halloween del Walls of Jericho. Pero pues tenemos kilómetros, miles de kilómetros de distancia entre una propuesta y otra. Evidentemente las influencias marcan mucho, ¿no? Pero, y además lo más simpático es que ellos eran, insisto, estos chicos eran, yo creo que no pasaban de los 18 años cuando grabaron este disco. La verdad es un disco muy interesante, el de Cory Metal. Aquí está una foto de ellos, muy, muy jovencitos. Y lo más simpático es que venían de un estado en el cual pues no teníamos conocimiento de que existieran bandas de metal, pero así fue. De Tijuana nos llegó este grupo, La Cruz, que firmó con una transnacional, BMG Ariola, que ahora sería Universal. Y nos presentó este LP de entre heavy y hard rock llamado Rock a la Medianoche. Su propuesta visual, pues bueno, era más acorde a lo que se estaba generando en el metal americano. Recordemos que Ciudad Fronteriza, y estamos hablando de 1986, aunque esta banda empezó a trabajar desde 1971. Luzbel lanza su primer LP, Pasaporte al Infierno, que tiene temas total y completamente trascendentales en la historia del metal mexicano. Temas como Por Piedad están contenidos aquí. La portada del finado pintor mexicano Schmil, que siempre acompañó sus portadas, son varias veces de ellas, es importantísima. Pasaporte al Infierno es un LP también clave en la historia del metal mexicano. Del Monterrey también nos llegó esta banda, Raxé, que manejaba un hard rock y un heavy metal propio de los 80s. Cabe mencionar que muchos de estos grupos de Monterrey les quedaba muy cerca ir a los Estados Unidos a conciertos y me llamó la atención de que tanto Raxé, miembros de Raxé, Crazy Lazy y Zeta, una banda de Tampico, no lo saben ellos, pero en las entrevistas que les hice, llegaron a coincidir en la gira, ahorita me acuerdo de qué disco, en la cual Judas Priest llevaba de abridor a Iron Maiden y Paul Diano todavía estaba con ellos. Y coincidieron, o sea, les tocó vivir de primera mano una gira tan importante. Debió haber sido, yo creo que la del Screaming for Vengeance. Igual alguien me puede corregir por ahí. Bueno, aquí tenemos a Raxé. En 1986, una compañía de bebidas alcohólicas
organizó un concurso de música. Iban todos los géneros, pop, etcétera, etcétera. Y el grupo Ultimátum mandó su demo y sin esperárselo, porque pues no era propio y además este concurso era auspiciado por la televisora más fuerte de mi país, Televisa. Entonces nunca se esperaron que eliminatoria tras eliminatoria tras eliminatoria Ultimátum fuera pasando hasta que llegaron a la final. La calidad del grupo es innegable. La parte instrumental es impecable, sumamente propositiva, y la parte vocal de Marcela, la primera vocalista conocida al menos de metal, pues era impecable todo eso. Llegó el día del concurso y ganaron. Obvio, pues a la televisora no le gustó mucho que ganara un grupo de metal contra baladistas, pero pues lograron publicar este LP maravilloso, homónimo, Ultimátum. Sugiero que sea escuchado. Aquí está la imagen de Ultimátum de la época y pues bueno, típica de la época, ¿no? Y ahora sí, retomando lo que les decía del Escuadrón Metálico y la Avanzada Metálica, pues resulta que de los grupos que estuvieron en este primer Escuadrón Metálico y los inversionistas, se juntó dinero para grabar un acoplado. En este acoplado, cada banda grabó 2 temas y el objetivo era que cada banda después grabara su propio LP, cosa que se consumó casi al 100%. En este primer acoplado aparece Jena, aparece de la Ciudad de México, aparece Zeta de Tampico, aparece Cafra de Ciudad Obregón, una ciudad que se encuentra al norte de nuestro país, aparece Aspid de la Ciudad de México y aparece Ramsés, cada uno con 2 temas. Y cabe mencionar que, pues, yo creo que la mitad de estos temas se convirtieron en himnos de los metaleros mexicanos. Aquí está la contraportada. Bueno, la imagen no es muy buena. Aspid, esto es Jena, Ramsés, Cafra y Zeta de Tampico. La idea funcionó bastante bien, y ahorita vamos a ver los frutos de este primer acoplado. Para el año de 1986 también, Enigma sigue produciendo de manera independiente, les hablaba de las portadas serigrafiadas, este disco llamado Golpe Maestro, que también se volvió crucial en su carrera. Para el año de 1987 aparece este disco, también es de la Avanzada Metálica, de un grupo llamado Caronte, llamado Magos y Dragones, que maneja un estilo más hard rock y metal. Y en 1987 se publica también el primer LP de una de las bandas del acoplado que les mencioné, Jena. Cabe mencionar que los integrantes de este grupo, su edad promedio era de 16 o 17 años. El baterista tenía como 14, 15 años cuando grabó, su hermano tenía 16, el bajista tenía 18 y el otro guitarrista tenía 17. Y este disco fue rankeado con 4 estrellas en la revista Kerrang de Inglaterra en ese momento. Es uno de los discos más importantes del metal en México. La propuesta musical es un metal muy elaborado para su época. Letras, la voz, la parte instrumental, no se diga. Su guitarrista Jorge, un chico a los 16 años total y completamente fuera de serie. Y es también un disco obligado para escucharse. Aquí está la imagen de ellos en esa época. De Ciudad Obregón llegó Cafra, una banda que manejó un heavy metal puro, sumamente duro y que supo hacer himnos. Las letras de Cafra decían exactamente lo que tú como metalero en México querías decir, pero no sabías cómo decirlo. Por eso la identificación tan fuerte que hubo con el público, no solo de la Ciudad de México cuando viajaron acá, sino de todo el país. Actualmente Cafra sigue activo y curiosamente están de promoción de nueva cuenta de este disco que lo volvieron a grabar y es una gira de aniversario. Aquí está el grupo Cafra. De Tampico llegó esta banda llamada Zeta con este disco llamado La Noche que Hicimos el Pacto. Y si te das cuenta, cada año los discos se van haciendo más y más publicaciones. Por eso es que yo llamaba que del 86 al 89 se consolida la escena mexicana. En 1987, ante el éxito
del Proyecto 1, que así se llamó el primer acoplado, la avanzada metálica saca el Proyecto 2, en donde aparecen bandas como Abaddon, Gog, Alucard, Sixter y Cuero y Metal, la banda de Oaxaca. También cada uno con 2 temas, aunque desafortunadamente de ellos ya nadie grabó, por distintas razones, nadie grabó su LP completo, pero tiene temas que también se volvieron clásicos. En 1987, Luzbel publica su LP homónimo, Luzbel, ya con el cambio de cantante. Arturo Wisser fue el cantante de los primeros 2 trabajos. Aquí ingresa Juan Bolaños y tiene una propuesta musical sumamente interesante, en mi opinión. Y repito, mi opinión es el LP que me parece musicalmente más interesante de todos los trabajos de Luzbel. Cristal y Acero, después de pasar al heavy metal, para 1987 nos presenta una propuesta ya más hard rock, que también, si recordamos, en los Estados Unidos, pues ya el hard rock, el glam, estaban ya como que imperando más a nivel comercial, porque yo sé que para esta época, pues el thrash ya venía empujando bastante fuerte, y cambia su propuesta musical, integrando incluso a un vocalista. También del norte de la ciudad, Monterrey, viene el grupo Zeus, publica su LP homónimo. En 1987 también Enigma publica de manera independiente su LP en vivo. Para 1988, otras compañías de discos comienzan a hacer otro tipo de acoplados. Explosión Metálica es otro acoplado de una compañía llamada Cisne Rap, perdón, Discos Gas. Si no mal me acuerdo, ahí venía Puño de Hierro, venía Bestial Invasion, perdón, no recuerdo. Siempre el formato eran 5 bandas con 2 temas cada uno. De Guadalajara también nos llegó un disco precioso de 1988, Megatón, con su álbum homónimo, un excelente trabajo que hicieron esta gente de Guadalajara. Megatón actualmente está activo, ha publicado otro LP en el 2017 y están por publicar un nuevo disco. Es una de las bandas que incluso actualmente hoy es de los punteros en mi país. Aquí hay una imagen de esa época. En 1988, La Cruz publica su segundo LP, pero hay una anécdota un poco simpática. Resulta que, bueno, es algo que no podías evitar cuando estabas en una compañía transnacional. Ellos comentan que cuando se publicó este LP, ellos lo grabaron, se publica el LP y resulta que cuando lo grabaron, bajo y batería no fueron los que ellos grabaron, sino que la compañía decidió cambiar por un sonido más pop y cambiaron los tracks de bajo y de batería. Y nunca le avisaron a la banda. Y en 1988 se publica un LP que también vino a dar un cambio muy fuerte en el metal en nuestro país. Transmetal, una banda que ha trascendido fronteras enormemente, publica su LP Muerto en la Cruz, que es pues el primer LP mexicano de lo que ya conoceríamos como thrash. Hasta ahorita lo que te he presentado pues está más orientado hacia heavy metal, pero Transmetal viene a inyectar esa sangre nueva que pues a la fecha ellos siguen trabajando. Aquí tenemos una imagen de la época. Y aquí tenemos Anex, otra agrupación que también se manejó del lado del thrash, ¿sí? Halcón es una banda que se manejó del lado del hard rock. Esquirla es una banda que se manejó del lado del hard rock. Ellos son de Chihuahua. Y bueno, en 1988 el grupo en el que un servidor participó, publicamos el LP Guerreros de Metal de Ramsés, con el cual pues nos fue muy bien. Esta es una imagen de la época. En 1988 también Arturo Wisser, ex vocalista de Luzbel, publica este sencillo llamado El Emisario, con una propuesta llamada Neometal por él mismo. Enigma publica este otro LP llamado Sin Registro, y en 1989 hay otra propuesta de acoplado, Metalmanía, donde también aparecen varias bandas de metal. Inquisidor, para 1989, nos presenta su LP Ser Sin Piedad, dentro del thrash. Aquí hay una imagen de la época. Six Beer, de la ciudad cercana a la Ciudad de México, que es Querétaro, nos propone también una música muy, muy orientada hacia el thrash. Ultimatum regresa con un nuevo LP que está cargado hacia el hard rock.
Fungus, después de algunos años de no publicar, nos presenta este LP llamado Pesadillas, también orientados ya hacia el thrash. Puño de Hierro, ya en 1990, presenta el único LP, me refiero LP como tal, de metal, de white metal. Es un LP cristiano. Aquí es una imagen de la época. Y Transmetal publica su segundo LP, Se peleó en el mar. Luzbel publica el disco Otra vez. Y pues de esta manera es como hemos hecho un pequeño pues recorrido por la historia del metal en mi país. Como podrás comprender, pues es algo que lo he hecho muy rápido. Y bueno, para una mayor referencia, insisto, en su momento se aparecerá en la página un playlist donde podrás tú escuchar algo de esto. Pues bueno, de mi parte es todo. Mi nombre es Francisco Gatica. Y bueno, y también quiero hacer una propuesta abierta. Un servidor apoyado por el seminario de heavy metal de aquí de mi país, pues hacer una propuesta abierta a los investigadores de cada país de Latinoamérica para que hagamos una enciclopedia de la historia del metal de cada uno de nosotros. Creo que es un material que los investigadores será de mucha ayuda para ellos. Estoy seguro que habrá investigadores que van a encontrar cosas que un servidor no ha visto. Y yo creo que las condiciones de Latinoamérica y con respecto a mi país fueron muy semejantes. Y algo que me queda muy claro, no por haber nacido en Latinoamérica significa que no haya calidad. Hay calidad en toda Latinoamérica. Lo único malo es que pues, no fuimos americanos o ingleses, ¿no? Para que nos apoyaran compañías. Pero creo que hay una historia muy importante que merece ser rescatada, que merece ser contada, y pues si a alguien le interesa engrosar las filas de esta enciclopedia latinoamericana de metal, pues puede ponerse en contacto con el seminario o con un servidor. Estoy para servirles. Bueno, muchas gracias Francisco por esta cronología. Es muy interesante, bueno, digo yo así de manera muy particular una cosa, y lo recuerdo bien porque pues digamos que cuando por allá a finales de los 80, aquí llegó la avanzada metálica, y la avanzada metálica producía una cantidad de discos. Entonces yo recuerdo muy bien que todavía tengo varios de discos que además avanzada metálica, recuerdo que no solamente sacaba discos mexicanos, sino de discos de bandas estadounidenses, que uno decía, wow, es la única forma de... Y llegaban a unos precios, pues, comparativamente más accesibles que los que vendían, digamos, las productoras europeas o estadounidenses quizás. Y obviamente eran cosas que uno no tenía ni idea. Es decir, estamos hablando de bandas que uno decía, bueno, ¿y esto qué es? Yo recuerdo por ahí una banda, Blood Kumna, que era de un familiar de uno de los miembros creo que era de Slayer, y yo decía, bueno, ¿y eso quién? Con una portada que decían que era la portada más fea. Pero, y así otros como los de Transmetal que llegaron acá, Next, también se escuchaba, sobre todo, pues, digamos, la trascendencia de los grupos de thrash y de algunos de heavy metal que lograron atravesar fronteras y que todavía siguen siendo como parte de ese material que guardan los coleccionistas. Francisco, una cosa, ¿cómo hace, digamos, uno compara aquí en Colombia y dice, bueno, es que aquí teníamos un problema, estaba la violencia, estaba el asunto del narco, toda la cosa, y eso de alguna manera afectó o termina marcando buena parte de las bandas, sobre todo en una zona particular del país, Medellín, que es el metal allá va a tomar hasta un sonido. ¿Cómo podría uno en México decir más o menos, digamos, que tiene tanta trayectoria e historia en el heavy metal? ¿Cómo podría decir, cómo lo podría uno caracterizar en aquel tiempo? Es decir, los años 80, usted mismo lo decía, el PRI, pero se politizó, hubo un choque directo contra el gobierno, o por el contrario, bueno, fue una cosa muy diversa de acuerdo a los territorios. Bueno, no sé, ¿cómo lo podría uno definir, ese rock, ese heavy metal de los 80 mexicano, para Bueno, tener tanto impacto además en Latinoamérica, ¿no?
yo creo que lo más importante es que las bandas de metal, bueno, uno, ocupamos el idioma castellano. Eso nos ayudó mucho. Dos, las letras sí hablaban de lo que nos pasaba. Represión. O sea, en México, me supongo que en Colombia también, en otras partes, en ocasiones en que ibas caminando en la calle por traer el cabello largo y una playera negra, la policía te detenía. Sí, eso es represión. Y había que decirlo, había que denunciarlo. Y no solamente con los músicos, por supuesto, con los escuchas, ¿no? Por eso mencionaba hace un rato, hey, ustedes están diciendo lo que yo quiero decir, lo que a mí me pasó, lo están diciendo en su canción, ¿no? Lo están denunciando. Eso creo que ayudó mucho. Y otra cosa también es que la mayor parte de todo esto fue autogestivo. Las compañías grandes no volteaban para nada a ver al metal. Hablo de compañías de aquella época, ¿no? Que ahora serían Sony, como si fueran Universal. Esas compañías de la época no volteaban a ver metal. Pero la independencia o sellos como la Avanzada Metálica sí apostaron por ello. Y lo más curioso es que, pues, por ejemplo, los grupos en el Escuadrón Metálico, hubo un lugar que se prestó mucho para ello, dos lugares, se llamó uno el Foro Isabelino, en donde los primeros eventos eran 10 boletos vendidos, 30, 50, 80, 100, 200, nos cambiamos a otro lugar, ahí mismo otro lugar más grande, 400, 600, hay más gente, hagamos 2 funciones. Y después de ahí migramos hacia un lugar que para los metaleros de México es mítico, la Arena López Mateos, en donde en su momento, por ejemplo, Death y Sepultura llegaron a meter 4,000 personas. Entonces había una demanda y se necesitaban bandas y la gente consumía tanto el disco o el cassette, consumían los parches en las calcomanías e iban a los conciertos y pagaban su entrada. Eso fue un factor muy importante, pero yo creo que lo más importante fue de que ninguna banda mexicana entre sí se parecía. Cada uno tenía su propio sonido. Tú podías llegar afuera del local y simplemente de estar oyendo afuera decías, está tocando fulano de tal, ¿no? Porque reconocías el sonido del grupo. Eso fue muy importante. Y por supuesto, insisto, yo creo que la autogestión fue lo que nos ayudó más, porque a nivel de que apoyo del gobierno, jamás, ¿eh? Apoyo de compañías grandes, no. Radio, pues había contados programas. Televisión, pues nos colamos en la televisión como por ahí del año 89 y sí nos transmitieron de manera mundial, eso sí, me acuerdo, aunque el programa era a las 3 de la mañana. Pero la gente se desvelaba o, bueno, y en ese entonces ya existían las videocaseteras o dejaban su videocasetera programada para que se grabara el programa y bueno, ya el otro día lo veías, ¿no? Y eso fue lo que nos ayudó, eso fue lo que nos empujó bastante a nosotros y sobre todo que lo hacíamos de corazón. Yo creo que la palabra clave es la palabra pasión. Eso fue lo que nos caracterizó. Muy bien, Francisco, pues yo creo que, digamos que resulta importante entender esa historia. Cada país ha tenido uno, como casi que la constante en América Latina fue lo duro que fue empezar, es decir, la autogestión, el asunto de la represión, sobre todo policial, la calle, la gente, la moral, digamos la moral religiosa sobre los rockeros en general desde mucho tiempo atrás. Y yo creo que ya a la luz, hoy ya cuántos años de esa gran boom, porque yo digo que cuando aparecieron todas estas bandas como Nex, como Rancés, como Luzbel, como Transmetal, digamos que es como un gran boom, ¿no? ¿Cierto? Y de ahí en adelante, hoy en día podríamos pensar que el metal mexicano, digo, gracias a eso, muchas bandas, pues hoy en día pueden tocar donde quieran, casi que donde quieran. Digamos que ¿cuál sería esa? Una pregunta sería si el metalero mexicano le ha dado esa relevancia a esas bandas, o bueno, se ha olvidado un poquito del asunto y bueno, pues sí, allá hay unas, pero que eso es lo que a veces suele suceder, ¿no? En el mundo se siguen como esta cosa de las bandas pioneras de qué ocurre en nuestros países, sí se mantiene esto en México,
algo hoy en día transmetal, cómo funciona Rancés, cómo es el escenario para esas bandas que pasaron y fueron las bases de todo lo que hay hoy en día. Pues mira, yo soy una persona consciente de que para que un servidor hiciera lo que hizo, hubo otras bandas antes de mí, que por cierto se la pasaron más negras que yo, que son la base, yo los reconozco. Estas bandas que mencioné al principio pasaron momentos mucho más difíciles. Luego llegó mi generación, nos tocó también picar piedra, ¿sí? Pero bueno, se consiguió algo. Llegaron después otros estilos como el black, el death, por ejemplo, el grindcore, etcétera. Y ahí las cosas ya se empezaron bueno, ahí se empezó a diversificar, ¿no? Ya los públicos se empezaron a dividir un poco, más hacia una cierta tendencia. Y pues bueno, también hay que mencionar que la calidad de las grabaciones cada vez fue mejorando. Hoy día puedes obtener una grabación muy, muy decente en tu propia casa, sin gastar los miles de pesos, dólares, lo que sea, en un estudio de grabación. Y eso es una ventaja muy fuerte que existe hoy día. Hoy día tú te puedes exponer ante millones de personas en el planeta gracias a la internet. Entonces, hay ventajas. También yo veo otro filo negativo en el internet, que es tanta la propuesta que muchas veces termina diluyéndose una gota en el mar. O sea, tienes que ser una propuesta sumamente innovativa para poder destacar. Y en aquella época, pues bueno, las propuestas eran menos. Miren, como si se dieron cuenta, lo único que toqué fueron grupos que publicaron LPs, vinilos. Pero ese estudio todavía no lo hago, pero si pudiera yo checar lo de los demos en cassette, es otro mar. Y hay una serie de propuestas sumamente impresionante, innovativas, etcétera, y estoy seguro que no solamente en México, en cualquier latitud de Latinoamérica hay propuestas musicales de todas las índoles, de todos los seres maravillosos, que bueno, no hubo el recurso económico para consolidar en un producto físico. Considero que en mi país actualmente gozamos las bandas actuales gozan de un momento en el cual están a punto de poderse proyectar ya de manera internacional, y lo he visto también en otros países de Latinoamérica que ya están saliendo. Antes para nosotros ir a tocar a Estados Unidos no, es imposible, nunca, jamás. Bueno, ahora ya es normal. Bueno, pensar en ir a tocar en Europa era nulo, o sea, era como ir, yo creo que a otro universo, no sé. Hoy día vemos que las bandas latinas ya empiezan a apuntarse hacia allá, ya empiezan a participar en festivales o hacen sus giras autogestivas, y lo cual a mí me da mucho orgullo, y yo invitaría a las generaciones nuevas a que busquen en sus raíces, ¿no? Cada país latino tiene sus antecedentes, cada país tuvo sus aciertos, sus errores, y yo creo que las bandas nuevas pueden aprender de eso bastante. Mi invitación a las personas que están viendo esto sería que valoren los antecedentes de la escena del metal de su país. Estoy seguro que hay cosas sumamente interesantes en todos los países de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Francisco. Realmente ha sido muy, muy interesante. Yo, de hecho, le cuento, conocí algunas, pero lejos, o sea, quedo con la intriga de escuchar otras, porque ahí es donde uno empieza a entender qué es lo que tenemos hoy en día, ¿no? De alguna forma, y cómo ha sido ese paso en el tiempo. Ahí hay muchos saludos, muchos de Puerto Vallarta, aquí José Ángel Rosales, aquí hay gente que lo dice, bueno, una leyenda del metal mexicano, un excelente instrumentalista, nos dice Juan Sábado. Anuar Arciria, pues saludos a todos, el gran maestro. Bueno, fíjense usted, una persona muy reconocida, hay muchos acá, Jessica Anel Palafox Pedraza, Juan Lavalle, bueno, algunos serán conocidos suyos seguramente,
y aunque no lo hayan visto presencialmente, son conocidos por la música